Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Esto es Luna TV, Canal 53, desde Santiago de los Caballeros para el resto de la República Dominicana y más allá de nuestras fronteras. Gracias por estar con nosotros en seguimiento del acontecer nacional e internacional. En este día, nosotros, como siempre, tratamos de llevarles las informaciones con el mayor sentido humano posible. De inmediato, estas son las noticias. Hay tensión en la República Dominicana. Han vuelto las huelgas en diferentes puntos por descontentos de la ciudadanía. Un grupo popular, algunos grupos populares han anunciado protestas en diferentes puntos del país debido a la dejadez del gobierno, según dicen ellos, con algunos sectores que los han dejado excluidos. También por el alto costo de la canasta familiar, el alto costo de los combustibles, al igual de los artículos de primera necesidad, y también el tema poco aclarado respecto a Punta Catalina. Vamos a escuchar lo que ellos dicen y cuándo podrían ser estas protestas en la República Dominicana. Veamos. Luego de analizar el constante aumento en el precio de la comida, de todos los artículos de primera necesidad, de los combustibles, de los materiales de construcción, el aumento del transporte y las pretensiones de entregar lo poco que le queda al Estado Dominicano, incluyendo Punta Catalina, a la oligarquía, y viendo que este gobierno ha convertido el Palacio Nacional en una oficina de negocio con la cual buscan enriquecerse cada día más él y la oligarquía. Esto mantiene en tensión y en vilo al país, pues no soportaría en medio de las tantas situaciones, encima de las tantas situaciones económicas, políticas y sociales que ha vivido el país en los últimos años, ya adentrarse a una huelga general no sería nada conveniente, por lo que se hace un llamado a las autoridades para que se llegue a un acuerdo, a un consenso y evitar las protestas de algo que el pueblo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, de situaciones que están ahí latentes, no de 2 días. O sea que debería hacerse algo para evitar continuar, volver a las protestas. Hicimos protestas en algún momento, en momentos y en gobiernos anteriores, por situaciones que se sabe que llevan a una huelga. Ojalá puedan evitarse, porque no nos conviene. Y obviamente no le conviene al gobierno. Algo que también ha mantenido en expectativa y que podría traer inconvenientes, si hay opiniones encontradas, es la solicitud o el posible proyecto de modificación de la Constitución de la República Dominicana. Esto ha llevado a diferentes escenarios, ha llevado también cierta incertidumbre. Algunos artículos que están propuestos por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader, pero otros que se podrían incluir. En este caso, muchos entienden que no es momento para modificar la Constitución. Sin embargo, por su lado, el presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro José González, se reunió con el jefe de Estado de la República Dominicana, Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde allí manifestó que la Carta Magna para reformar la Constitución de un país se debe tener claro qué se reforma, por qué se reforma y para qué es la misma. Vamos a escuchar. Adelante. Pues ha sido un encuentro extraordinariamente cordial y fructífero. Le he transmitido al presidente la importancia y significación que tiene en un Estado constitucional y en un sistema democrático la protección de la justicia constitucional. La justicia constitucional es el instrumento procesal que permite defender y tutelar los derechos y libertades de la ciudadanía. La justicia constitucional es el instrumento pacífico para resolver los conflictos entre los diferentes poderes y órganos constitucionales.
Y finalmente la justicia constitucional es un instrumento cercano al pueblo para que vea satisfechas sus expectativas y la mejor garantía de los derechos. Lo único que le puedo decir con carácter general es que las constituciones de los países modernos, vertebrados institucionalmente como es el suyo, tienen que ser capaces de encontrar un punto de equilibrio entre la nota de estabilidad respetando los principios, valores y líneas definitorias de la Constitución y simultáneamente ser capaz de acomodarla a las circunstancias de los tiempos venideros. Ahí estuvo estas declaraciones, una visita que hiciera el presidente del Tribunal Constitucional de España en el momento en el que se está tratando en el Consejo Económico y Social de la República Dominicana el tema de la reforma constitucional, o principalmente de unos 40 artículos, aunque posiblemente sean aún más. Hemos dicho anteriormente que si bien la intención positiva que demostró Luis Abinader al momento de colocar a Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República y a Jenny Berenice como Procuradora Adjunta, Wilson Camacho como Procurador Adjunto también y director del PETCA, mostró una intención de cierta independización por lo menos del Ministerio Público de la República Dominicana. Sin embargo, esta parte de hacerlo totalmente independiente es muy positivo. Sin embargo, entendemos que este no sería el momento. Aparte de que ya, como hemos dicho anteriormente, hay otras leyes imprescindibles, códigos que sean modificados y no se ha visto ninguna intención, no ha habido ni siquiera una muestra de interés, como es la modificación de la ley de hidrocarburos. No se ha hecho absolutamente nada de esto en más de un año y medio que tiene el gobierno actual. Pero está también la ley de seguridad social, la devolución del 30% de las afiliadoras de fondos de pensiones. Con esto no se ha hecho absolutamente nada. No ha habido interés del presidente Luis Abinader para esto. De por lo menos el 20%, ni siquiera lo tocó en un momento quizás el tema, habló un momento y no ha vuelto a hablar jamás. No se ha visto interés ni de Luis Abinader, ni de los senadores, ni del senador de Santiago, que es el que nos corresponde. Nunca Eduardo Estrella ha mencionado esto, no se ha visto interés de gran parte de los diputados. Y entonces hablar de una reforma constitucional cuando ni siquiera el Código Penal ha podido ser consensuado y modificado. Entendemos que hay que llevar las cosas por paso, por parte. Ahora mismo le repercute más porque ya que tenemos una Procuraduría de la República que muestra independencia, o por lo menos en cuanto a las acciones, porque sí, es dependiente en cuanto a la economía, en cuanto al presupuesto, pero mientras tanto estamos resolviendo con esto, vamos a resolver otros puntos que la ciudadanía requiere. Es imprescindible la modificación de la seguridad social, de la ley de seguridad social, es imprescindible que se le entregue 1% de las afiliadoras de fondos de pensiones, que van a hacer una huelga a propósito, una protesta en la Plaza de la Bandera el próximo 27 de febrero respecto a este tema. Esto va a repercutir porque nadie ha querido hacer nada. A un grupo de millonarios no les interesa que se devuelva, porque a veces hay intereses específicos o simplemente no les afecta, no les importa. Pero la ciudadanía quiere por lo menos un 20, un 30% de las afiliadoras de fondos de pensiones, que ya de ese fondo de pensiones que uno tiene, que ya hace más de un año y medio que se ha hablado. Porque antes de las elecciones del 5 de julio se hablaba y fue aprobado atiéndase, escuche, antes del 5 de julio, los diputados de ese momento, antes de las elecciones del 2020, los diputados votaron y aprobaron la entrega del 30% de las AFP a la ciudadanía antes de las elecciones para que el pueblo se motivara. Fue un engaño. Jamás ha vuelto ni siquiera a tocarse en el Congreso el tema. Siempre el presidente del Senado, Eduardo Estrella, lo ha omitido, lo ha echado hacia un lado. Ese tema no le interesa a los políticos millonarios de nuestro país.
no les interesa a los empresarios, no le interesa a Luis Abinader. Pero estamos hablando de reforma constitucional. Cuando los precios de los combustibles nos están ahogando, pero se está hablando de reforma constitucional. Cuando las ARS en el país hacen lo que quieran y no cubren muchas cosas, cuando no cubren nada que tenga que ver con salud mental, cuando hay un engaño directo de las ARS, cuando se han hecho millonarias con el dinero del pueblo, jugando con la salud de la ciudadanía, cuando mucha gente muere porque no le han querido cubrir algún tipo de enfermedad de manera ilegal o improcedente, pero se está hablando de reforma constitucional. Cuando se necesita que la gente pueda tener cierta tranquilidad económica, de disminuir, para que se pueda disminuir el costo de la vida, pero se está hablando de reforma constitucional. Necesitamos, y qué buena voluntad se tiene de que se pueda adquirir, se pueda al fin ya contar con un ministerio público totalmente independiente. Qué importante es, pero hay prioridades y demuestra el desinterés en otros aspectos. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? Que el estar envolviéndose en la reforma constitucional evite involucrarse en la modificación de la ley de hidrocarburos y continuemos con los combustibles más caros relativamente de todo el continente. Más caros en cuanto a cómo compramos el petróleo y en cuanto al poder adquisitivo de la República Dominicana. Porque sí es cierto, la gasolina puede estar más cara en algunos países, pero ¿en cuáles? Vamos a decirle en cuáles la gasolina está más cara y nosotros entonces, y en base a la vez, en base al poder adquisitivo. Por ejemplo, se quiso decir, en Canadá está más cara, pero en República Dominicana el salario promedio es de $495. Pero en Canadá el salario promedio es de $3,500. El Producto Interno Bruto obviamente también igual. Es cierto, el combustible está más caro que en Hong Kong, pero el poder adquisitivo, el salario promedio de la República Dominicana, como dije, son $495. Vamos a redondearlo en $500, que no es en la mayoría, pero un promedio. Pero en Hong Kong son $3,000. Es cierto, el combustible está más caro en la República Dominicana que en Noruega, pero en la República Dominicana el salario promedio es de $500 y en Noruega es de $5,000. Y es cierto, el combustible está más caro que en Italia, un poco más caro. La gasolina allá está a $7, aquí está a $4, casi $5. Pero en Italia el salario promedio es de $2,800. En Francia también es cierto, pero el salario promedio de Francia es de $3,600. Aquí es de $500. El promedio, entendiendo que hay mucha gente que tiene que comprar el combustible igual que el promedio, pero gana mucho menos. Entonces, si comparamos con Israel, con Jamaica inclusive, el combustible está un chin más caro en Jamaica, pero inclusive Jamaica tiene $100 por encima del sueldo promedio. Jamaica. La India, que es un país pobre, gigante, demasiada gente, se va a convertir en el país con la mayor población en cualquier momento por encima de China. Pero en la India el promedio es mayor que nosotros también. Igual que en Japón, ni hablar, $4,000 el sueldo promedio en Japón, un poco más caro. Entonces, si nos vamos a los países de la región, la gasolina está más barata en Honduras. La gasolina está más barata en Costa Rica, a pesar de que Costa Rica tiene un salario promedio mayor que nosotros, que son $757. Y nosotros tenemos $494. Pero en Guatemala la gasolina está más barata.
En México la gasolina está más barata. En El Salvador la gasolina está más barata. En Puerto Rico la gasolina está más barata. Aparte de que el sueldo promedio son $2,000. El promedio de Puerto Rico. Independientemente de todo. En Honduras dije que está más barata. En Paraguay está más barata. Aparte de que también tiene un mejor salario promedio. Entonces, esa parte a nosotros nos interesa más que la reforma ahora mismo. Tenemos que modificar la Constitución, a reformar la Constitución. Pero ahora mismo necesitamos que se resuelva eso. De manera inmediata, contundente. Tenemos 1 año y medio, porque no contamos, nunca pudimos contar con los anteriores. Es cierto, duramos mucho tiempo con los anteriores. Nunca hicieron nada. Pero salieron del poder. Lo sacamos. Va a haber que hacer lo mismo. Hay un conflicto entre el Hospital José María Cabral Ibáez, Salud Pública, y el Ayuntamiento de Santiago. El director del Hospital José María Cabral Ibáez, el doctor Bernardo Hilario, hizo públicas unas declaraciones sobre que el Ayuntamiento de Santiago no recoge los desechos que produce el hospital. Esta es la información que se recibió. Se hizo esta declaración y nosotros realmente no estamos de acuerdo con que no se recoja la basura. La de un hospital, eso es dañino por todas partes. Pero, a su vez, en el día de hoy, el Cabildo ofreció un informe sobre lo que pasa. Según dicen, es que hay una deuda, es que no llevan los procedimientos que tienen que están establecidos y los requisitos que están establecidos en las diferentes leyes, tanto en la Ley General de Salud, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Municipios, entre otras leyes. O sea, no se llevan los procedimientos, es lo que dice el Cabildo. Vamos a escuchar a Fernando Ramírez, quien habló en representación del alcalde de Santiago de los Caballeros sobre esta problemática que hay que buscarle una solución. Veamos. Ha estado recogiendo los desechos, tanto comunes como los desechos hospitalarios, no solo del Hospital Regional José María Cabral Ibáez, sino de todos los centros de salud públicos y privados de Santiago de los Caballeros. Las destempladas declaraciones del señor director del hospital, el doctor Bernardo Hilario, nos obligan a mostrarle a ustedes lo siguiente. ¿Qué ha estado pasando con el hospital en este caso de manera particular? Y se lo vamos a presentar en esta pantalla para que ustedes sean testigos de que el ayuntamiento tiene una frecuencia diaria de recogida de basura en el hospital, a pesar de que el hospital no cubre mínimamente los requisitos de ley ni de salud para proteger a su personal, a los pacientes que acuden, a los familiares de los pacientes, a los vecinos del hospital y a toda una región, porque el hospital no es solo de Santiago, sino es un hospital regional por demás docente, lo que implica mayor cantidad de riesgo para todo el mundo. Como ustedes ven aquí, a pesar de esas deudas, la deuda general del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud, más de 40 millones de pesos. La deuda del hospital al día de hoy asciende a más de 7 millones de pesos, como ustedes lo ven aquí. A pesar de eso, la frecuencia diaria de recogida de desechos, tanto los comunes como los hospitalarios, se ha estado haciendo. Y la muestra está ahí, porque en el Ayuntamiento de Santiago está todo registrado. Si me pasa, por favor, a la otra página, miren, esta es la frecuencia, con sus horarios, con la ficha de los camiones, donde todos los días el Ayuntamiento de Santiago cumple con la recogida de los desechos sólidos y hospitalarios, a pesar del peligro que esto implica para los empleados del Ayuntamiento. Una deuda por parte de Salud Pública de 40 millones de pesos y el Hospital José María Cabral Ibáez 7 millones de pesos. Esto hay que prestarle atención. Hay que resolver esto. No, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el mensaje a la gente, a la ciudadanía? No pagues porque el gobierno no paga la basura.
Bueno, es que te lo cobran por el agua y si no te cortan el agua, que es improcedente, es ilegal cortar el servicio de agua potable. Y esto se definió en una jurisprudencia de hace unos años. Es que no se puede cortar el agua potable. Busque la manera, pero no se puede, no se debería. Es improcedente, es ilegal cortar el agua potable. Esto conlleva problemas de salud, problemas de la supervivencia, que ya vivimos de por sí en una supervivencia. Pero entonces se le está enviando, es el mismo mensaje que se emite cuando una institución gubernamental no paga las prestaciones. Como muchas instituciones gubernamentales, todavía hoy no le han pagado prestaciones a los desvinculados desde hace ya 1 año y medio. Y ha habido problema en el Ministerio de Obras Públicas. Tuvo problema el Impostón. Y hay otro problema, aparte de las prestaciones, un problema también con ciertos asuntos de irregularidades. Pero han tenido problemas diferentes instituciones gubernamentales. El mensaje es que no hay que pagar las prestaciones o se puede llevar un proceso largo, hacer que alguien se tenga que desnudar frente al Palacio Nacional para que le paguen las prestaciones. Entonces, que también las empresas privadas pueden hacer lo mismo, porque si las instituciones gubernamentales no pagan, el servicio de basura, ¿qué mensaje se le está enviando a la ciudadanía? Vamos a hacer una pausa, vamos a reflexionar sobre eso y eso hay que buscarle la situación, una solución inmediata. Seguimos en breve con más en Noticias al Punto. No se muevan.